Agosto de 1914. El mundo se encontraba al borde de un abismo que nadie era capaz de comprender. Los periódicos hablaban de patriotismo, de gloria y de una guerra breve que limpiaría el honor de Europa. Pero la realidad en el frente era muy distinta. Era sucia, fría, húmeda y profundamente silenciosa. Un silencio extraño, como si los bosques, los campos de trigo, los ríos y hasta el propio cielo supieran que algo terrible estaba a punto de comenzar. Los soldados británicos que marchaban hacia el frente en Bélgica no eran guerreros endurecidos por batallas. Eran muchachos que habían dejado atrás trabajos humildes, familias, novias que prometieron esperarles y sueños que jamás volvieron a tocar la tierra. Marchaban con sonrisas tensas, tratando de convencerse de que nada malo podía pasar mientras estuvieran rodeados de sus compañeros. Pero incluso en esas primeras marchas, muchos comenzaron a notar cosas extrañas. Dicen que en las noches más frías, cuando la humedad parecía filtrarse entre los huesos, se escuchaban ruidos entre los árboles. No eran animales, tampoco eran pasos humanos. Eran ruidos largos, rítmicos, como un arrastre, como cadenas, como armaduras antiguas moviéndose en lo profundo del bosque. Algunos soldados los escucharon claramente, otros se reían de quienes hablaban del tema, pero todos coincidían en algo: la sensación de que algo, estaba observándolos desde más allá de la oscuridad. La noche antes de la batalla de Mons, la presión en el aire era tan intensa que algunos dijeron que les era difícil respirar. Otros sintieron un mareo extraño, como si el tiempo se alargara y se encogiera. Uno de los soldados, Thomas Hall, escribió en su diario que vio un destello azul entre los árboles, un destello que no provenía de ninguna lámpara ni de ningún arma. Era algo natural y antinatural a la vez. Fue como ver una estrella caer y detenerse a 1 metro del suelo. Anotó: no emitía calor, pero me observaba. La madrugada llegó con un silencio casi respetuoso, como si el amanecer temiera romper algo. Y entonces la niebla comenzó a formarse. No era niebla normal. No subía desde el suelo ni descendía desde el cielo. Aparecía en remolinos, como si alguien la estuviera exhalando desde la tierra misma. Los soldados británicos se miraron entre sí, inquietos, sin saber qué decir. Algunos no querían parecer cobardes. Otros no querían sonar locos. Pero todos sentían, aunque no lo expresaran, que algo se había salido del orden natural. Cuando los primeros disparos comenzaron, el caos se extendió como fuego. Los británicos estaban superados 10-1. Las líneas alemanas avanzaban con disciplina mecánica, como una máquina imparable. La tierra se abrió con explosiones. Los árboles crujían como si imploraran clemencia, y los cuerpos comenzaban a caer. El olor a pólvora, sangre y barro llenaba el aire, creando una mezcla sofocante que ningún ser humano debería oler nunca. En ese momento de desesperación, algo cambió. Varios soldados afirmaron que la luz del sol se apagó por unos segundos. No fue una nube, no fue humo, fue un oscurecimiento, como si alguien hubiera cubierto el cielo con una mano gigantesca. La temperatura bajó de golpe. Y entonces llegó el silencio. No un silencio normal, un silencio total. Un silencio que no permitía ni el latido del corazón. Un silencio que parecía venir desde el fondo de la tierra. Un silencio que obligaba a todos a dejar de moverse, como si una presencia invisible les hubiera ordenado detenerse. Los británicos miraron al frente, los alemanes también. Nadie entendía qué estaba pasando. Y fue en ese silencio donde la niebla comenzó a transformarse. Primero, se elevó en columnas delgadas, como dedos que emergían del suelo. Luego, esas columnas se unieron en figuras vagas, humanas y no humanas al mismo tiempo. La niebla
parecía sujetarse a algo invisible, como si hubiera un cuerpo bajo ella. Las figuras se movieron hacia adelante lentamente, sin prisa, como si no sintieran el peso del mundo. Algunos soldados dijeron que tenían alas, otros que eran armaduras antiguas, como caballeros medievales, otros que eran sombras más oscuras que la propia noche. Pero lo más perturbador no era su forma, sino su comportamiento. No hacían ningún sonido, ninguno, ni siquiera el roce del aire. Avanzaban como si flotaran, como si la gravedad no existiera para ellas. Y entonces llegaron los ojos. Un soldado alemán, capturado años después, contó que vio 2 ojos brillantes dentro de la niebla. No eran ojos humanos, eran como carbones encendidos, como fuentes de luz viva que se movían buscando algo. Cuando esos ojos se fijaron en él, sintió que su cuerpo dejaba de responder. No podía gritar, no podía moverse, no podía pensar. Dijo que se sintió expuesto, desnudo, desprovisto de todo lo que lo hacía humano. Los británicos, sin saber si estaban siendo protegidos o cazados, observaron cómo los alemanes se congelaban. Las figuras avanzaban entre ellos sin tocarlos, pero los hombres temblaban como si algo les rozara el alma. Algunos comenzaron a llorar, otros a rezar, y otros simplemente se desplomaron de rodillas, incapaces de soportar la presión invisible que esas figuras ejercían. Entonces, ocurrió algo que ninguno de los bandos pudo explicar jamás. Los alemanes, que estaban a punto de aplastar a los británicos, se detuvieron. No recibieron orden alguna, simplemente dejaron de avanzar. Algunos retrocedieron lentamente. Otros levantaron las manos como si temieran que las figuras los tocaran. Un comandante alemán gritó órdenes, pero nadie lo escuchó. No porque no quisieran, sino porque el sonido no salía de sus bocas. Era como si el aire hubiera dejado de transmitir la voz humana. Para los británicos, aquel momento fue una mezcla de alivio y terror, porque aunque las figuras no los atacaban, tampoco los ignoraban. Algunos soldados aseguraron que sentían cómo esas presencias se detenían justo a su lado, que podían escuchar una respiración profunda, lenta, casi mecánica, que el suelo vibraba cuando pasaban cerca de ellos, que una mano invisible, fría como el hielo, les rozaba la nuca. Uno de los sobrevivientes escribió años después que cuando una de las figuras pasó a solo unos centímetros de él, vio algo dentro de la niebla, un rostro, pero no un rostro humano. Era una cara antigua, desgastada, como una estatua erosionada por siglos de viento. Tenía grietas profundas y ojos que brillaban con una luz propia. Dijo que lo miró de una manera que jamás pudo olvidar. No con maldad, sino con un interés frío, científico, como quien observa una criatura extraña en un laboratorio. Lo que siguió fue aún más desconcertante. Mientras los británicos se retiraban, algunos dijeron que escucharon voces dentro de la niebla, no voces humanas, voces profundas, distorsionadas, que parecían hablar en un idioma desconocido. No eran gritos, no eran órdenes, eran como cantos, cantos que venían desde un lugar lejano, más allá de la comprensión humana. Otros aseguraron que vieron sombras moverse dentro de la niebla, sombras que no coincidían con las figuras principales, sombras más pequeñas, como niños, como mujeres, como ancianos, sombras que parecían levantarse del suelo, como si estuvieran emergiendo de tumbas invisibles. Hubo soldados que dijeron que, durante la retirada, la niebla los siguió por un tiempo. No avanzaba con el viento, sino como si los estuviera acompañando. Algunos sintieron que los observaba, otros que los guiaba, y unos pocos que los perseguía. Cuando la niebla finalmente comenzó a dispersarse, ascendiendo hacia el cielo en un movimiento lento y serpenteante, los soldados
La vieron dividirse en miles de hebras brillantes que desaparecieron como si nunca hubieran existido. Y entonces, como si un interruptor hubiera sido activado, el sonido regresó abruptamente. Los disparos, los gritos, el viento. Todo volvió. Pero nada era igual. Lo que quedó en el campo de Mons ese día fue un silencio emocional que marcó a cada hombre que lo vivió. Algunos se volvieron profundamente religiosos, otros abandonaron la fe por completo. Muchos sufrieron pesadillas durante años, y algunos, durante sus últimos días de vida, murmuraban entre sueños cosas como «No eran ángeles, no eran ángeles». Los historiadores intentaron explicar lo ocurrido con teorías lógicas, espejismos, ilusiones por estrés, propaganda, fenómenos meteorológicos, pero ninguna teoría explica por qué miles de soldados, de bandos opuestos, describieron lo mismo. Ninguna explica cómo un ejército entero se detuvo sin una sola orden. Ninguna explica los ojos brillantes, los cantos, las figuras enormes, el frío que paralizaba el alma. Los habitantes de Mons aseguran que incluso hoy, más de un siglo después, hay noches en las que la niebla desciende de manera extrañamente rápida. Noches en las que los animales no se acercan al campo de batalla. Noches en las que se escuchan pasos lejanos, como armaduras antiguas caminando sobre la hierba húmeda. Algunos afirman haber visto luces amarillentas moverse lentamente entre los árboles, luces que desaparecen en el aire sin dejar rastro. Otros dicen que, a veces, cuando el viento sopla desde el norte, se escucha un canto muy leve, profundo, que parece venir desde la tierra misma. Un canto que no suena humano. Un canto que hace temblar el corazón. Y aquellos que conocen la historia saben que no son ángeles, no son fantasmas, no son espíritus de soldados muertos. Son algo más antiguo, algo que estaba aquí antes de la guerra y que volverá cuando la humanidad abra de nuevo las puertas del horror. Porque lo más aterrador de Mons no es lo que apareció ese día. Lo más aterrador es pensar que aquello que descendió sobre el campo de batalla no se fue del todo. Solo espera, solo observa, solo escucha. Y cuando la niebla vuelva a caer con ese tono dorado, ese día regresará. El oficial que lo recibió le dijo: «Bienvenido al frente, señor. Prepárese. Aquí el mundo se acaba cada día». Adrian solo respondió: «Es aquí donde debo estar. Primer contacto con la guerra moderna». El primer bombardeo lo escuchó antes de ver la línea enemiga. Un rugido sordo. Luego, un temblor. La tierra vibró, como si algo enorme estuviera despertando debajo de ellos. Las explosiones eran tan constantes que uno perdía la noción de silencio. La artillería alemana no dejaba espacio para respirar. Era impersonal, mecánica, monstruosa, y era solo el inicio. Una noche, mientras inspeccionaba el terreno, Adrian observó un destello naranja en la distancia. Luego, un sonido tan agudo que pareció cortar el aire. El proyectil lo alcanzó. Una bala le perforó el rostro, arrancándole el ojo. Los soldados que lo acompañaban gritaron, horrorizados. Uno intentó sostenerlo, convencido de que estaba muerto. Pero Adrian, con media cara ensangrentada, se levantó tambaleándose, escupió sangre y dijo: «No es nada, sigo viendo con el otro. Avancen». Ese fue el día que la Primera Guerra Mundial entendió que no podía matarlo tan fácilmente. La transformación. Después de esa herida, Adrian no retrocedió. No pidió traslado. No descansó. Usó un parche negro improvisado que más tarde se convertiría en parte de su identidad. Con una sola mirada, la del único ojo que le quedaba, podía transmitir más autoridad que la mayoría de los oficiales con dos. Un soldado joven escribió en su diario: «Cuando el general Carton de Weart pasó frente a nosotros con su parche
y la cara vendada parecía un demonio salido de la tierra, pero un demonio que luchaba de nuestro lado, lo que significaba liderar en Ypres. Las trincheras de Ypres eran un laberinto de barro, sangre, lluvia y cadáveres. La humedad pegajosa infestaba todo. El frío cortaba. Las ratas eran del tamaño de gatos, y el cielo siempre estaba lleno de humo. Allí, Adrian demostraba el tipo de liderazgo que no se enseñaba en academias. No gritaba órdenes desde atrás. No enviaba hombres a sitios que él no pisaba. No pedía lo que él mismo no hacía. Cuando una unidad quedó atrapada bajo fuego enemigo, él mismo salió arrastrándose por el lodo para ayudar a recuperarlos. Cuando un bombardeo dejó aislada a una compañía, él cruzó solo un campo abierto para reorganizarla. Cuando alguien dudaba, él no. Cuando alguien temblaba, él caminaba. Los soldados lo veían como una criatura invencible, pero lo que no sabían era que Adrian, en silencio, cada noche contemplaba sus heridas y se decía a sí mismo: si la muerte no me quiere, entonces yo tampoco la quiero a ella. Una guerra que moldea monstruos. Con cada batalla, la guerra se volvía más cruel. La introducción de ametralladoras Maxim convertía ataques completos en masacres de segundos. Los gases venenosos dejaban hombres retorciéndose, ciegos y asfixiados. Los morteros caían sin aviso. Las lluvias convertían las trincheras en fosas comunes. Y en medio de esa transformación brutal, Adrian Carton de Weart se adaptó como si hubiera nacido para ese entorno. Recibió más heridas, más balas, más cicatrices, más fuego. Pero su espíritu no se rompió. Su cuerpo, sí. Una y otra vez. Pero él, no. Un comandante británico escribió: es posible que Adrian sea el único hombre que conozco que no solo acepta la guerra, la abraza. El momento que marcó el mito fue en su tercera gran batalla, cuando quedó claro que la guerra había encontrado a su igual. Bajo una lluvia interminable, la artillería alemana abrió fuego. Barro, sangre y metal volaban en todas direcciones. Los hombres se cubrían como podían. Pero Adrian avanzó, cojeando por heridas previas, sangrando por vendajes frescos, con un solo ojo, con una mano mutilada. Pero avanzó. Uno de sus soldados, temblando, dijo: «Señor, ¿por qué no se cubre? Lo van a matar». Adrian giró la cabeza y respondió, con calma helada: «Si la muerte quiere que me cubra, que venga ella a decírmelo». Y siguió hacia adelante. Ese día, muchos comenzaron a llamarlo como lo que era: el hombre que no podía morir. Después de Ypres, la fama de Adrian Carton de Weart comenzó a expandirse entre las unidades británicas. No por discursos, no por medallas, no por fotos heroicas, sino porque sobrevivía a todo. Y entonces llegó la Batalla de Loos, 1915, una operación desesperada en la que los británicos intentaron romper las líneas alemanas usando, por primera vez, gas cloro. El amanecer era una niebla verde. Los hombres tosían sin haber inhalado nada aún. Y en el aire se respiraba un miedo que incluso los veteranos no podían ocultar. Adrian, con su parche aún fresco, caminaba entre los pelotones mientras estos se preparaban para salir de las trincheras. Los soldados lo observaban de reojo. Si él estaba allí, si él avanzaba sin temer, entonces tal vez ellos también podrían hacerlo. Cuando la orden de ataque llegó, Adrian subió el parapeto sin dudar. No gritó, no animó, solo avanzó con una determinación que parecía sobrehumana. Pero la guerra, esta vez, quiso detenerlo. Una explosión estalló a menos de 3 metros. Una metralla hirvió en el aire. Y un fragmento ardiente le destrozó la mano izquierda, arrancando varios dedos. Un soldado, que estaba a su lado, recordó más tarde: «Pensé que había perdido todo el brazo». Pero él solo bajó la mirada.
vio su mano destrozada, frunció el ceño y siguió caminando. Llegó al puesto médico, donde los doctores intentaron de inmediato salvar los dedos colgantes. Pero Adrian, irritado por la lentitud, tomó un cuchillo, respiró hondo, y él mismo se arrancó los dedos dañados. «General, no haga eso. Terminen el vendaje. Tengo que volver». Volvió al frente ese mismo día. Ese fue el día en que muchos soldados dejaron de verlo como un oficial y comenzaron a verlo como una fuerza de la naturaleza. Silus lo transformó, el Somme lo consagró. La batalla más sangrienta en la historia del Imperio Británico. Casi 60.000 bajas el primer día. Un infierno al que ningún ser humano debió haber sido enviado. El terreno era un pantano de cadáveres, cráteres y alambres retorcidos. El aire olía a pólvora y descomposición. El cielo nunca estaba oscuro ni claro, solo rojo. Adrian recibió órdenes de liderar un ataque frontal contra posiciones alemanas fuertemente fortificadas. Era una misión cercana al suicidio. Pero él no discutió, no dudó, no preguntó. Formó a sus hombres y dijo solo una frase: «Hoy avanzamos, pase lo que pase». Cuando el silbato sonó, las ametralladoras enemigas comenzaron a tronar. Hombres caían a derecha e izquierda. Grupos enteros desaparecían bajo el humo. Pero Adrian avanzó, con un ojo, con una mano mutilada, cojeando por heridas viejas. Un soldado escribió en su diario: «Lo vi caminar entre balas como si fueran gotas de lluvia. No se agachaba, no corría, solo caminaba, y nosotros, sin entender por qué, lo seguíamos». A mitad del ataque, una bala atravesó su pierna. Siguió caminando. Otra le rozó la oreja. No se detuvo. Otra explotó cerca de su estómago. Se inclinó y siguió. Cuando llegaron a la línea enemiga, los alemanes retrocedieron. No porque fueran superados, sino porque vieron algo que les heló la sangre. Un hombre ensangrentado, mutilado, sin un ojo, avanzando directo hacia ellos sin mostrar el mínimo temor. Ese día consolidó su fama. Ese día nació, oficialmente, su apodo: el soldado invencible, el hombre que no cae, el inmortal. Tras el Somme, los médicos casi rogaron para que se retirara temporalmente. Tenía metralla incrustada en el cuello, balazo en la pierna, balazo en la oreja, mano mutilada, un ojo perdido, infecciones múltiples. Cualquier hombre habría pasado meses hospitalizado. Adrian aceptó quedarse unos días. Pero la mañana del cuarto día se levantó, pidió su uniforme y dijo: «Mi lugar no está aquí, mi lugar está adelante». Y volvió al frente. Los médicos quedaron en shock. Los soldados celebraron. Los oficiales insistieron para que al menos descansara más. Adrian solo respondió: «Mientras pueda caminar, puedo pelear». Nadie lo detuvo. La batalla, donde lo dieron por muerto. Después del Somme, las cicatrices de Adrian eran tantas que su cuerpo parecía un mapa del sufrimiento humano. Pero aún así, seguía solicitando misiones, seguía liderando, seguía caminando adelante. En 1917, durante una ofensiva nocturna, su unidad quedó atrapada bajo una emboscada alemana. El cielo ardía en morteros. Las sombras se movían como espectros, y los gritos eran tan constantes que parecían parte del paisaje. Adrian, una vez más, salió de la trinchera y avanzó para reorganizar a sus hombres. Una ráfaga de ametralladora iluminó la noche. Adrian desapareció entre el humo. Por varios minutos no se supo nada de él. Sus soldados, desesperados, comenzaron a retirarse creyéndolo muerto. Pero entonces, entre la niebla llena de fuego, una silueta comenzó a caminar, lenta, cojeando, sangrando. Era él. Tenía el uniforme rasgado,
la cara cubierta de barro y sangre, y un vendaje que apenas sostenía su torso. Pero estaba vivo. «Dios mío, general, pensamos que había caído». Adrian escupió un poco de sangre, respiró hondo y respondió: «No caigo tan fácil. Vuelvan a la línea». Ese fue el día en que sus hombres entendieron que seguirlo no era una obligación militar, era un honor. La guerra lo quiso quebrar, pero no pudo. Entre 1917 y 1918 recibió más heridas, balas, fragmentos de granada, conmociones constantes, infecciones, fiebre, pérdida de peso, dolores crónicos. Sus médicos estaban horrorizados, pero él veía cada herida como un recordatorio de que aún podía luchar. A veces, cuando los doctores insistían en retenerlo, él decía: «He visto hombres morir sin un rasguño. Yo seguiré mientras respire». Y así lo hacía. El último gran ofensiva. 1918. Cuando la guerra comenzaba a inclinarse a favor de los aliados, Adrian fue asignado a una ofensiva crucial para romper las últimas líneas alemanas en Flandes. Era una misión decisiva, un ataque que podía determinar el cierre de la guerra en ese frente. Los soldados estaban agotados. Muchos no habían dormido en días. Las reservas eran escasas. El clima, insoportable. Los oficiales discutían, dudaban, temían la magnitud de la operación. Adrian simplemente observó el mapa, evaluó el terreno, respiró y dijo: «Avanzaremos. No tenemos opción». El ataque inició al amanecer. La artillería aliada rugió. La tierra tembló. El aire se llenó de humo y ceniza. Y una vez más, él estaba al frente, liderando, inspirando, arrastrando a sus hombres a través de un campo donde la muerte caminaba a su lado. Esa ofensiva fue un éxito ganado con sangre, voluntad y una fuerza interna que pocos podían comprender. Los alemanes, debilitados, comenzaron a retroceder. Era el principio del fin, el cierre de la Gran Guerra. En noviembre de 1918, después de 4 años de destrucción, millones de muertos, ciudades arrasadas, familias quebradas y generaciones marcadas, la guerra terminó. Para la mayoría, significó alivio, descanso, regreso al hogar. Para Adrian Carton de Weart, significó otra cosa. Mientras otros celebraban, él permanecía quieto. Su cuerpo dolía en cada cicatriz. Sus manos temblaban por la fatiga. Su parche ocultaba un vacío que ya no importaba. Pero dentro de él había una tormenta silenciosa. Había sobrevivido a todo. Balas, explosiones, gases, amputaciones, infecciones, derrumbes, emboscadas. Había visto morir a amigos, enemigos, inocentes y héroes. Había visto lo peor de la humanidad y también lo mejor. Y aún así, al término de la guerra, Adrian no se retiró ni se quebró. Solo dijo una frase: «La guerra terminó. Yo no». Reconocimiento y leyenda. Tras la Primera Guerra Mundial, Adrian fue condecorado con la Cruz Victoria, una de las más altas distinciones británicas. Múltiples menciones honoríficas. Reconocimiento especial por liderazgo y valentía. Pero ninguna medalla pudo resumir lo que significaba Adrian para quienes marcharon a su lado. Un soldado retirado resumió su impacto así: «Si Carton de Weart estaba vivo, entonces nosotros también podíamos vivir». Ese fue su verdadero legado. Transición a la Segunda Guerra Mundial. Cierre del arco. Después de la Gran Guerra, el mundo intentó sanar. Nuevas fronteras, nuevos tratados, nuevas promesas de paz. Pero para Adrian, la guerra nunca terminó realmente. Vivió los años entre guerras como un veterano inquieto, siempre alerta, siempre afilado, siempre preparado. Y cuando en 1939 Europa volvió a romperse, cuando los cañones volvieron a hablar, cuando el mundo necesitó otra vez a los hombres que no quiebran, Adrian Carton de Weart
Regresó, una vez más, sin miedo, sin duda, sin pedir nada a cambio, porque la muerte no lo quiso en la Primera Guerra Mundial, y tampoco lo tendría en la Segunda. El mundo vuelve a romperse. 20 años después del cierre de la Gran Guerra, el mundo parecía vivir una paz frágil. Las calles europeas volvían a llenarse de comercios, familias y niños jugando. Pero bajo la superficie se gestaba una sombra. Alemania, humillada por el Tratado de Versalles, había encontrado un líder dispuesto a reconstruirla a cualquier costo: Adolf Hitler. Y mientras el mundo miraba hacia otro lado, él reconstruyó su ejército, anexó territorios, violó acuerdos y rearmó Europa como si preparara un tablero para una partida final. El 1 de septiembre de 1939, el cielo sobre Polonia se llenó de aviones alemanes, bombardeos, tanques avanzando, ciudad tras ciudad cayendo sin piedad. 2 días después, el Reino Unido declaró la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. ¿Dónde estaba Adrian cuando llegó la noticia? Adrian Carton de Weert tenía casi 60 años, un cuerpo destruido, una mano mutilada, un ojo perdido y cicatrices que atravesaban su historia entera. Muchos habrían supuesto que estaba retirado, disfrutando de la tranquilidad, escribiendo memorias. Pero la guerra no lo había dejado ir. Él vivía atento, como un soldado que sabe que su batalla aún no termina. La noticia no le llegó por periódico común, ni por radio doméstica. La noticia llegó como llegan las tormentas, rápida, inevitable, brutal. Una mañana, mientras revisaba informes militares previos y mantenía correspondencia con viejos camaradas, un ayudante irrumpió en la habitación, pálido, con un telegrama en la mano. «Señor, es oficial. Alemania ha invadido Polonia. El Reino Unido está en guerra». Adrian levantó la vista con su único ojo intacto, el mismo ojo que había visto morir a hombres, caer ciudades y romperse imperios. No se sorprendió, no se exaltó, no preguntó detalles, simplemente exhaló. Se incorporó lentamente, con sus huesos protestando por cada movimiento, y dijo lo que solo un hombre como él podía decir. «Muy bien. ¿Cuándo partimos?» Para él, la guerra no era una tragedia, era un deber que no había terminado. La reacción del gobierno británico. Cuando Londres recibió la confirmación de la invasión alemana, se activó la maquinaria militar, se convocaron fuerzas, se enviaron telegramas, se llamaron a oficiales retirados, y entre los nombres que surgieron, uno destacaba como un faro: Adrian Carton de Weert. Aunque tenía casi 60 años, aunque su cuerpo era una colección de heridas de guerra, aunque cualquier médico sensato lo hubiera declarado no apto, el alto mando sabía algo que los libros de medicina no podían explicar. Si necesitabas un hombre dispuesto a hacer lo imposible, llamabas a Adrian. Así que lo llamaron, no para tareas menores, no para asuntos administrativos, no para recordar viejos tiempos. Lo llamaron para liderar misiones peligrosas, operaciones estratégicas y movimientos que requerían a alguien con nervios de acero. La respuesta de Adrian. El mensaje llegó en una carta oficial del Ministerio de Guerra. Se le solicitaba presentarse para servicio activo inmediato. Cualquier otro militar de su edad habría dudado, se habría excusado, habría invocado salud, heridas, retiro merecido. Pero Adrian tomó la carta, la leyó en silencio y dijo: «No he terminado mi servicio. Díganme dónde me necesitan». No hubo dramatismo, no hubo discursos heroicos, solo decisión, porque mientras otros hombres se escondían del fuego, Adrian Carton de Weert fue hecho para caminar dentro de él.
Primera misión de la Segunda Guerra Mundial. Le asignaron un puesto crítico como enviado militar en Noruega, donde se preparaba una operación secreta para contrarrestar la expansión nazi en el norte. Era una misión diplomática y militar, una misión que requería a alguien capaz de soportar frío extremo, coordinar tropas, resistir ataques sorpresivos, negociar bajo presión e inspirar valentía en regiones aisladas. No había hombre más apto que él. Y así, con un solo ojo, una mano mutilada, cicatrices en todo el cuerpo y casi 60 años encima, Adrian partió de nuevo hacia la guerra. Para otros, comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Para él, era simplemente la siguiente batalla. Después de escapar a la muerte. Otra vez, para entender cómo llegó a China, hay que recordar que, en 1941, Adrian fue derribado en un avión sobre el Mediterráneo, sobrevivió al impacto, nadó hasta la costa, fue capturado por italianos y tratado como prisionero de alto valor. Lo encadenaron, lo interrogaron, le quitaron todo, y aún así intentó escapar. No una vez, no dos, sino 5 veces. Ninguno lo detuvo. Cuando finalmente fue liberado en un intercambio diplomático, tenía 61 años. Ya era una leyenda viviente. Churchill, que lo admiraba profundamente, dijo una frase que quedó registrada en diarios. Si Carton de Weart dice que puede hacer algo, créanle. Siempre vuelve. Y así, cuando necesitaban un representante británico en China, uno que pudiera manejar crisis, presiones políticas, guerras civiles y negociaciones con líderes impredecibles, no dudaron en a quién enviar. China 1942. Un mundo al borde del colapso. China estaba en plena tormenta. La invasión japonesa devastaba ciudades enteras. El gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek luchaba por sobrevivir. Los comunistas de Mao Zedong ganaban terreno. Estados Unidos presionaba para abrir nuevos frentes contra Japón. Europa estaba en ruinas. El mundo entero se sentía como un tablero de ajedrez a punto de romperse. Y en medio de ese caos, enviaron a un soldado de un solo ojo, una mano mutilada, cicatrices por todas partes, y casi 62 años encima, porque Adrian era exactamente lo que necesitaban. Alguien a quien nada ni nadie podía intimidar. La llegada a Chongqing. Cuando Adrian llegó a Chongqing, entonces capital provisional de China, la ciudad estaba constantemente bajo bombardeos japoneses. Las sirenas sonaban día y noche. Edificios enteros desaparecían entre polvo y fuego. La gente vivía en cuevas improvisadas para protegerse. Pero mientras diplomáticos extranjeros temblaban cada vez que sonaban las alarmas. Adrian simplemente caminaba con calma, como si el bombardeo fuera lluvia ligera. Un testigo occidental escribió en memorias. Parecía que los aviones japoneses respetaban al general británico. No corría, no se cubría, no se asustaba. Era como ver a un fantasma caminar entre bombas. El respeto de Chiang Kai-shek. El líder chino, Chiang Kai-shek, escuchó historias sobre Adrian antes de conocerlo. Un hombre que sobrevivió a decenas de heridas. Un general que se amputó sus propios dedos. Un oficial que escapó 5 veces de prisiones italianas. Un diplomático que no aceptaba excusas. Cuando finalmente se reunieron, Chiang lo miró fijamente y dijo: «General Carton de Weart, he oído mucho sobre usted». Adrian respondió con una leve inclinación. «Espero que nada de lo que haya oído sea exageración». Chiang sonrió. Era la primera vez en meses que un extranjero lo impresionaba. Lo nombró representante militar británico principal en China, con acceso directo a decisiones estratégicas sobre rutas aéreas, suministros, cooperación, aliada, estrategia, contra Japón
Defensa china interna. Adrian entró a la política china como un soldado entra a una trinchera, directo, sin miedo y sin pedir permiso. El encuentro con Mao Zedong. Pero lo más sorprendente fue su encuentro con Mao Zedong, líder de los comunistas chinos. Mao ya era un símbolo para millones, un estratega radical, temido y admirado. Y aún así, cuando conoció a Adrian, quedó desconcertado. Mao dijo: «Este hombre parece esculpido por la guerra». Se reunieron en Yan'an, un lugar remoto rodeado de montañas. Adrian llegó sin guardaespaldas, sin miedo y sin traductores adicionales. «Quiero escuchar su versión de la guerra», dijo. Durante horas hablaron sobre estrategia, guerrilla, disciplina y sacrificio. Mao quedó tan impresionado que escribió sobre él: «Un hombre directo y formidable, sin adornos, sin miedo». El incidente del automóvil. Cuando su cuerpo le dijo «basta». En 1947, mientras viajaba en automóvil en una carretera montañosa, el vehículo dio un giro y cayó por una pendiente brutal. Adrian salió despedido. Se fracturó varias vértebras. Quedó inconsciente. Cualquier hombre habría muerto. Pero él no. Una vez más, fue rescatado, llevado a un hospital en Shanghái y finalmente enviado a Inglaterra. El médico, al ver sus radiografías, dijo: «Su columna está tan dañada que me sorprende que pueda caminar». Adrian sonrió y respondió: «Me sorprende que alguien aún se sorprenda». Fue entonces cuando, por primera vez en su vida, aceptó retirarse. Tenía 67 años. Había servido en 3 grandes guerras, sobrevivido a más de 20 heridas, escapado 5 veces de prisión y negociado con los hombres más peligrosos del mundo. China fue su última misión, la última vez que el planeta lo necesitó como soldado. Fin de su misión en China. El último héroe del viejo mundo. Después de China, Adrian se retiró a Irlanda, donde finalmente vivió en paz, sin bombas, sin balas, sin trincheras, y en 1963 murió mientras dormía, sin dolor, sin sangre, sin guerra. La muerte, al final, solo pudo llevárselo cuando él dejó de luchar. Después de toda una vida caminando entre balas, Adrian Carton de Weart pasó sus últimos años en silencio. No había trincheras, no había bombas, no había soldados esperando sus órdenes. Solo un hombre viejo, con un parche sobre el ojo, una mano mutilada y un cuerpo que era testimonio viviente de la guerra. Mientras otros recordaban sus heridas como tragedias, él las recordaba como historias. Cada cicatriz era un capítulo, cada pérdida, una enseñanza, cada batalla, una prueba superada. Y aunque el mundo había cambiado, con nuevos enemigos, nuevas guerras, nuevas tecnologías, nadie había logrado igualar lo que él hizo con nada más que voluntad, disciplina y una resistencia que rayaba en lo sobrenatural. Su filosofía, resumida en una frase. Cerca del final de su vida, alguien le preguntó: «General, después de tantas guerras, tantas heridas, tanta muerte, ¿se arrepiente de algo?». Adrian lo miró con su único ojo, sonrió y respondió: «He tenido una vida extraordinaria. No cambiaría nada. No fue arrogancia, no fue ignorancia, fue aceptación». Adrian vivió exactamente como quiso vivir, de pie, sin miedo, sin excusas. La muerte que no lo ganó en guerra, lo ganó en paz. En 1963, a los 83 años, Adrian Carton de Weart se acostó a dormir en su hogar en Irlanda. No había lluvia de morteros, no había ametralladoras, no había aviones enemigos sobrevolando, no había barro, ni sangre, ni humo, solo silencio, solo paz, solo descanso. Y esa noche, el hombre que escapó de la muerte más de 20 veces, el hombre que sobrevivió a 2 guerras mundiales, el hombre que se arrancó sus propios dedos,
el hombre que caminó bajo fuego como si fuera brisa, el hombre que nunca retrocedió ni un paso, murió mientras dormía. La muerte solo pudo llevárselo cuando él decidió dejar de luchar. El legado hoy, en academias militares de todo el mundo, su nombre se estudia no solo por su valentía, sino por lo que representaba: disciplina absoluta, liderazgo inquebrantable, resistencia sobrehumana, humildad en medio del caos, determinación que derrotaba al miedo. Sus memorias, Happy Odyssey, siguen inspirando a soldados, historiadores y personas que buscan entender hasta dónde puede llegar un ser humano cuando decide no rendirse. No dejó estatuas gigantes ni monumentos de mármol, pero dejó algo más importante: una historia que el tiempo no puede destruir. La última imagen. Imagínalo en sus últimos días. Un veterano cubierto de cicatrices, con un parche que ya no ocultaba dolor, sino sabiduría, con una mano mutilada que ya no era una pérdida, sino una insignia, con un único ojo que había visto más guerra que la mayoría vería en 1000 vidas. Y aún así, sonriendo, porque lo había enfrentado todo, y no le debía nada a nadie, ni siquiera a la muerte. Epílogo. Una leyenda que no se puede matar. Adrian Carton de We Are no fue un mito, no fue una exageración, no fue una historia inventada. Fue real, carne, hueso, sangre, voluntad. Un hombre al que la guerra no pudo derrotar. Un hombre al que la muerte no pudo atrapar. Un hombre que vivió como quiso y murió como quiso. Y por eso, hoy, el mundo lo recuerda con un nombre que resume todo lo que fue: el soldado inmortal.